Buenas. En teoría deberían estar viendo mi pantalla, pero tengo Meets bugueadísimo. Entonces no sé si alguien me puede confirmar que se estén viendo mi pantalla, porque tengo Meets con medio bugueado. Creo que sí se alcanza a ver. Bueno, yo sí lo veo. Sí, sí se ve. Pura vida, sí, es que no sé por qué tengo el Meets bugueado, entonces lo veo literalmente en negro absoluto. Entonces, bueno, es lo que hay. Entonces voy a tener que tomarle foto a los participantes desde aquí. De hecho, sí, como estoy convertido en pantalla, podrían ver cómo estoy viendo Mits ahorita y entenderían por qué estoy mamando. Pero bueno, ok. Esta es la motivación de esta semana. No es una frase, sino es una obra de arte que me tomó mucho tiempo hacer y definitivamente no es porque llegue tarde. Pero bueno, esperemos que esto sea lo que pase el otro lunes. Yo tengo fe, ahora falta que ustedes tengan fe. Y pues empecemos con esta semana. Lo que tenemos para esta semana son ejercicios, todos son de exámenes o de simulacros que tanto he hecho yo como algunos tutores, que básicamente son versiones alteradas de ejercicios de examen. Vamos a ver más que todo bueno, un ejercicio de circuitos y le vamos a dedicar mucho énfasis hoy a fuerza magnética. Porque la semana pasada vimos bastantes ejercicios de campo magnético, tanto de, iba a decir Laplace, tanto de Ampere como de Biot-Savart. Entonces, esta vez no vamos a enfocarle tanto a eso, sino a cubrir lo que no hemos visto tanto. Entonces, bueno, empezamos con semana 12 más uno. Este ejercicio es del parcial del semestre pasado. Decidí ponerlo acá porque este parcial, digamos, de viendo los resultados, básicamente pasó algo muy peculiar. Que un 50, básicamente un 50-50 de resultados. O la gente la sacó del estadio y no perdió ni un solo punto en este problema, o no pegaron ni un solo punto en este problema. Entonces, pues es un ejercicio que siento que tal vez sería bueno ver, y más que ustedes en el simulacro que tienen asignado, tienen dos ejercicios de circuitos, porque esta es la parte que más nos interesa que ganen puntos de fijo. Ok. Ok, básicamente el problema les pone esta imagen y les dice muy simple, o sea, no se ponen creativos para este circuito, básicamente saque todo. La corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios, la potencia que disipan las resistencias de 20, o sea que son estas, y la caída de potencial a la resistencia de 5. Entonces, para sacar eso, ustedes ocupan básicamente resolver el circuito. Lo primero que se tiene que hacer aquí, no es muy difícil de ver, es que ustedes tienen un triángulo, aquí es un rombo de resistencias, y pues tienen que quitarse eso de encima. Entonces vamos a ver primero cómo quitar este rombo de resistencias a pasarle una resistencia equivalente normalita que está perfectamente dibujada y a escala. Cuando ustedes tienen este tipo de arreglos de resistencias, básicamente tiende a ser como lo primero que toca resolver, porque pues no se puede trabajar con esto entero. Por dicha, resolverlo tiende a ser bastante fácil, pero sí es un paso que hay que hacer como antes de todo. En este caso, entonces, yo aquí les puse en un solo paso, pero también se podría hacer en dos. ¿Por qué se podría hacer en dos? Porque ustedes podrían decir, ok, esta de 20 está en serie con esta de 10, esta de 10 está en serie con esta de 20, hacen las dos sumas en serie, y luego las dos que les van a quedar las están en paralelo, entonces hacen la suma de paralelo. Que recuerden que para paralelo y serie es al revés de cuando hacen capacitores en paralelo y serie. Entonces, pues aquí también lo pueden hacer de un solo. Yo digo, ok, aquí pues vamos a decir, ok, para resistencia equivalente, yo tengo la suma, bueno, tengo el inverso de la suma de 20 más 10 y tengo el inverso de la suma de los otros 20 más 10. Resuelvo las sumas, le hago el inverso y me queda que esta resistencia es de 15 ohmios. Entonces con ese paso ya yo tengo listo una resistencia aquí para trabajar. Que si yo quisiera, podría simplificarla todavía más con esta de 5, pero en este caso no ganamos nada, digamos, no nos la vamos a quitar de encima haciendo esa simplificación. Dicho esto, ahora sí, empezamos a resolver. Ese tipo de problemas, pues no les dicen si tienen que resolver por mallas o nodos, entonces queda solución a como ustedes se acomoden más. Personalmente yo soy team mallas, siento que las ecuaciones de mallas son más fáciles de plantear y que haya menos errores o menos espacio para errores, pero pues no hay nada aquí de que ustedes no puedan usar el método de nodos.
Entonces, pues aquí está, esto yo lo hice con mallas. Para resolver las mallas, recuerden que lo que nosotros ocupamos es el sentido de la corriente. La corriente, recuerden que cuando pasa por una fuente, pasa de negativo a positivo. Ese sentido de negativo a positivo es lo que nosotros llamamos el sentido normal de la corriente, el sentido estándar de la corriente. Entonces, separamos el circuito en dos, así a lo charral, y decimos, ok, para la parte de arriba, si yo tengo de negativo a positivo, entonces esta corriente me va a estar yendo en este sentido, que es lo que llamamos sentido horario. Entonces yo la dibujo y le voy a llamar corriente 1. En el caso de abajo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger, por ejemplo, esta resistencia, y vamos a decir, perdón, esta fuente, y vamos a decir, ok, aquí entonces mi corriente va de negativo a positivo, y está haciendo este sentido. O podemos decir, vamos en este sentido de negativo a positivo y está haciendo este sentido. Las dos opciones son válidas, pero les va a dar un cálculo diferente. O sea, el resultado va a ser el mismo, pero el cálculo va a ser distinto. ¿Por qué este cálculo va a ser distinto? Porque dependiendo de cuál fuente elija yo como referencia, digamos, les va a quedar o esta corriente en sentido horario o en sentido antihorario. En este caso yo elegí la de abajo y me está quedando en sentido horario. Personalmente, esto no es ningún teorema, pero personalmente yo pienso que cuando ustedes tienen las corrientes en el mismo sentido, es decir, en este caso las dos corrientes en sentido horario, tiende a ser más fácil que ustedes planteen las ecuaciones porque las van a tener en el mismo sentido. Porque solo van a tener que preocuparse por las excepciones en donde están chocando las mallas. Pero tiende a ser más fácil y no tienen que hacer una malla y luego hacer la otra al revés. Entonces, personalmente yo trato de poner las dos corrientes siempre en sentido horario. Dicho estas dos, lo que nos queda es el cable que están compartiendo las dos mallas. Que como este cable lo están compartiendo las dos mallas, lo que yo tengo que fijarme es, entonces, si esta corriente que está pasando por acá va a ser una suma de las dos corrientes 1 y 2 o va a ser una resta de las dos corrientes 1 y 2. Pero con eso ya yo planteo mis tres corrientes. Entonces, ok, yo empiezo. Malla 1, empezamos por arriba. Sentido horario, entonces sentido normal de la corriente, entonces digo, ok, empecemos por la fuente de referencia, 12 voltios. Como está la corriente en sentido normal, 12 voltios me está sumando, me está dando energía. Seguimos en sentido normal, llegamos a la resistencia, esta resistencia me está quitando energía, entonces menos 5. ¿Menos 5 qué? Menos 5 por la corriente que yo sé que va a ir acá, que es la corriente 1. Recuerden que corriente por resistencia sería voltaje. Entonces, menos 5. Después, menos 15, que sería la resistencia equivalente que nosotros sabemos. Como les digo, si ustedes hubieran simplificado esto, pues está bien, pero el cálculo hubiera sido, o sea, hubiera sido un cálculo extra que no les hubiera dado nada. Seguimos el resultado, llegamos a la fuente, igual vamos en sentido normal, negativo a positivo, entonces sumamos 8 voltios. Y finalmente restamos 15 por la corriente I3. Esto es importante porque aquí la corriente que está pasando por esta resistencia no es la 1, sino la 3. Y lo igualamos a 0, que eso es básicamente la ley de Kirchhoff, que la ley de Kirchhoff lo que nos dice es todo el voltaje que está entrando y saliendo en un circuito tiene que ser igual a 0. Entonces yo empiezo a sustituir. Aquí ven que aquí yo ya le quité los voltajes a esto, digamos, yo aquí le quito las unidades para no confundirme yo. Entonces lo que yo puedo sustituir aquí es esta corriente I3, que va a ser la resta de la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Por qué la resta? Porque si bien es cierto, las dos corrientes son en sentido horario, básicamente cuando, voy a hacerlo con verde, básicamente cuando entren a este cable del medio, va a pasar esto. Aquí viene la corriente I1 y aquí viene la corriente I2. Están entrando en sentido opuesto. Entonces, mi corriente I3 va a ser la resta de I1 menos I2. Si yo hubiera puesto esta corriente para el otro lado, pues hubiera entrado en el mismo sentido. Entonces lo que cambia aquí y lo que nos va a equilibrar la ecuación es que esta corriente I3 hubiera sido la suma de I1 más I2. Pero ok, entonces yo sustituyo y lo que me queda aquí es cuestión de simplificar, ¿verdad? Entonces yo multiplico mis 15 ohms por mi corriente 1 menos mi corriente 2 y empiezo a unir términos. Entonces yo uno términos y aquí saco, esta es mi ecuación 1. Recuerden que cuando nosotros resolvemos circuitos, ya sea por mallas o voltajes, básicamente lo que nosotros estamos buscando es montar un sistema de ecuaciones. En este caso yo tengo dos mallas con dos corrientes, entonces eso me dice a mí que mi sistema va a ser de dos ecuaciones. Pues entre más complejo es el circuito, pues más ecuaciones vamos a tener.
Entonces ya aquí tengo mi primera ecuación en términos de I1 y I2. Entonces yo sé que lo que tengo que buscar ahora es que mi segunda ecuación tenga I1 e I2. Entonces vamos con malla 2. Ok, malla 2, empezamos por alguna de las dos fuentes. Recuerden que aquí nosotros decidimos igual que nuestra corriente iba a ir en sentido normal en base a a esta fuente. Entonces empecemos por acá. Pues el orden no afecta, pero no empiecen porque al final siempre va a ser lo mismo, pero digamos que empezamos por acá. Yo decidí empezar por acá en esta ecuación porque en esta fuente mi corriente está entrando al revés. Entonces, como no está entrando en sentido normal, aquí yo resto estos 8 voltios en vez de sumarlos, porque estoy entrando de positivo a negativo. ¿Ok? Sigo el camino, voy en sentido horario, llego a 15, tengo que restar los 15 porque aquí voy en sentido normal. Aquí entro a la fuente en sentido normal, entonces sumo la fuente, sumo 12 voltios. Paso por esta resistencia, resto la resistencia, porque eso hay sentido normal, paso por esta resistencia, resto la resistencia. Y aquí hay que tener cuidado, porque aquí esta resistencia ya yo la metí en la malla 1 y la metí negativa. Entonces, para mantener esta igualdad, como esta resistencia se está compartiendo con los dos, yo tengo que sumar esta resistencia. Esto no es un caso de que la corriente pase bien o no, sino que es un caso de igualdad matemática. Para que la ley de Kirchhoff funcione, esta corriente que yo metí negativa aquí, tengo que meterla positiva acá. Si se fijan, lo mismo pasó con con la fuente, que sí, lo podemos saber por el sentido de la corriente, pero también podemos decir, mira, yo aquí en la malla 1 la metí positiva y aquí la tengo que meter negativa porque están compartiendo el mismo cable, entonces hay que mantener esa igualdad. Eso es lo único que hay que tener como cuidadillo cuando uno está trabajando con mallas que se chocan. Pero dicho esto, resolvemos de la misma manera. I3 yo voy a tener que es I1 menos I2, entonces llego, hago la distribución del producto y simplifico esto para tener menos 57 I2 más 15 I1 igual a menos 4. Esto va a ser mi ecuación 2. Entonces yo puedo ahora sí montar mi sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, las dos van de I1 y I2. Entonces yo puedo armar un sistema de ecuaciones y tirar mis resultados. I1 es 0,68, I2 es 0,25. Y recuerden que aquí habíamos dicho, lo borré, soy increíble, que I3 era I1 menos I2. Entonces yo aquí tengo la otra ecuación para cuando ya tenga las otras dos corrientes. Entonces con esa ecuación yo puedo sacar cuánto vale I3. Entonces a mí lo que me queda es ver, ok, ¿cuál era la pregunta? La corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios. Entonces yo llego, busco 12 ohmios. Ok, es la resistencia que va en la malla 2, entonces tiene que ser la corriente I2. Mi corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios es 0,25 amperios. Ok, pregunta 2. Aquí me preguntan otra cosa. La potencia que se disipan las resistencias de 20. Las resistencias de 20 están en el rombo de resistencias. Aquí yo tengo varias maneras de resolverlo. Honestamente no sé si hay como una que sea como la más óptima o la más correcta. Pero siento yo que esta es tal vez como la más larga, pero también la que deja menos errores. Ok, yo aquí tengo el sistema simplificado, ¿verdad? Tengo mi resistencia equivalente de 15 ohmios y ya yo había sacado que esta va a ser mi corriente que pasa por acá, mi corriente 1 de 0,68 amperios. Este es el sistema que yo tengo sin simplificar. A mí lo que me están preguntando es cuánta potencia disipan esta resistencia y esta resistencia. Todo lo que yo voy a llegar y decir es, ok, mi corriente de 0,68 cuando llega normalmente este rombo va a tener que mandarse por dos ramas separadas. Porque recuerden que esto es la resistencia equivalente. Lo que pasa en el circuito en realidad es que esta corriente va a tener que pasarse a los dos lados. Dos lados, dos ramas, es decir, una división exacta entre dos. Entonces yo lo primero que voy a hacer es ver cuánta corriente le llega a cada rama. Sería 0,68 dividido entre 2. Eso es 0,34. Entonces yo tengo 0,34 acá, 0,34 acá. Ok, entonces ahora yo llego y aplico la fórmula de potencia. Mi fórmula de potencia es la corriente a la 2 por la resistencia que esté pasando. Entonces a mí me interesa mi resistencia de 20 ohmios. Entonces yo sé que por mi resistencia de 20 ohmios, tanto por aquí como por acá, van a estar pasando 0,34 amperios. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, ok, 0,34 a la 2 por 20 ohmios. Y aquí yo podría o multiplicarlo por 2 o pues sumarlo, porque tengo dos resistencias de 20 que van a ser iguales. Entonces yo aquí lo que hago es multiplicarlo por 2 directamente.
y eso me da 4,624 watts. Recuerden que la potencia se va en watts. Ahí tengo mi problema B. Y lo último que me piden es la caída de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Entonces, básicamente, la corriente que pasa por aquí es de 0,68 por una resistencia de 5 ohmios. Aplicamos ley de Ohm, básicamente, y decimos, ok, mi voltaje va a ser igual a a resistencia por corriente. Tengo corriente, tengo resistencia, hago la multiplicación y entonces mi voltaje o mi caída de potencial en esa resistencia va a ser de 3,4 voltios. Yo viendo problemas, bueno, este problema del semestre pasado, digamos, viendo los exámenes, básicamente los errores que pasaban era que este triángulo, que este rombo no lo simplificaban bien, o esto, es esta definición de la corriente 3. Esta definición de la corriente 3, eso se tira abajo muchísimos problemas. Como les dije, no importa si ustedes eligen seguir lo que yo hago y hacer las dos corrientes para el mismo horario o si las hacen las corrientes inversas, realmente eso no importa. Lo que importa es que ustedes, la configuración que hayan escogido para la corriente, sepan qué es lo que está pasando en este cable del medio. Sepan que, o sea, literal, escojan un lápiz en el examen y se ponen a decir, ok, esta va para acá, esta va para acá. Como están inversas, se están restando. Si están para el mismo sentido, hay que sumarlas. Esta corriente I3, o sea, este tipo como de corriente que comparten dos cables, es muy común. Es muy común en los problemas de circuitos. Entonces hay que tener cuidado con esto porque eso sí se trabaja un problema en momentos. Porque si aquí ustedes tienen una suma, pues aquí van a tener una suma y aquí van a tener una suma. Entonces ya las igualdades se les van para el carajo. Ok. Este problema 3 es de un simulacro de examen que yo les dejé el semestre pasado. Esto es para que tuvieran un problema de torque para que se divirtieran, básicamente. Los problemas de torque son bien raros en este examen, en el sentido de que muy rara vez sale un problema así, que sea puramente de torque. Es muy raro que salga un problema de torque. No sé si porque sean difíciles o fáciles, pero en general casi nunca salen. Pero es bueno que tengan algún tipo como de práctica porque estos problemas de torque casi siempre están ligados a fuerza magnética. Entonces, generalmente los problemas de torque más bien son un problema de fuerza magnética que le pide sacar torque después. Entonces tenemos este por acá que es bastante complejo. No, o sea, yo aquí hice el resultado, la forma más larga posible de resolverlo. Se puede resolver mucho más simple, pero como para que quedara la explicación en el PDF. Básicamente, ese es un problema modificado de un examen. Voy. Eh, sí, ¿qué pasó? Una consulta, estos problemas, digamos, de torque que está como en tres dimensiones, ¿de fijo se tienen que hacer con vectores o igual se puede hacer como por magnitudes? No, se pueden hacer por magnitudes. Pero Ok. sí hay que tener cuidado de qué es lo que le pregunte la pregunta, digamos. Porque, por ejemplo, aquí le preguntan al final de una rotación. Entonces, si le están preguntando una rotación, usted va a necesitar una dirección del vector. De acuerdo, está bien, gracias. Con gusto. Sí, si nada más les preguntan cuál es la magnitud del torque, pues en realidad los vectores los pueden olvidar completamente. Pero bueno, como les dije, esto yo los dije el semestre pasado, es básicamente una versión con pasos extra de un problema del 2021, me parece. Aquí lo que nos dicen es, ok, una bobina rectangular consta de n vueltas enrolladas muy próximas entre sí y tiene dimensiones A por B. La bobina está pivoteada en el eje Y. Recuerden que pivotea básicamente significa que rota a partir del eje Y, que está plantada en el eje Y. Y una corriente I circula por ella en sentido horario. Y un campo magnético externo a esta está dirigido a lo largo del eje X. A, halle el torque que experimenta la bobina respecto al eje Y. Y B, cuál es el sentido de la rotación esperada. Si esta pregunta solo tuviera el punto A, ustedes probablemente no necesitarían tal vez la dirección de los vectores. Pero por la pregunta B van a tener que sacarlo porque sí necesitan decir para dónde está rotando la bobina. Entonces, aquí como les dije, esta es la solución más, más ineficiente y más larga que van a ver. Porque si ustedes son buenos en este tipo de problemas, básicamente pueden cortar los pasos a la mitad. Pero yo no considero que ese sea el método correcto de solución de la cátedra, porque si ustedes han visto los exámenes solucionados de la cátedra, asumen que todo el mundo es un genio y se tira esta fórmula, se hace esta integral, aquí está el resultado. Entonces yo prefiero poner así como todos los pasos posibles
y que sea más tedioso, pero que por lo menos se entienda de dónde viene de cada decisión, digamos. Entonces, ok, si a mí me preguntan torque, recordemos que la fórmula de torque es el vector de brazo de palanca, le digo yo, por el vector de la fuerza magnética. Entonces yo necesito mi fuerza magnética. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es una estrategia. Si a mí me preguntan el torque que experimenta la bobina respecto al eje Y, yo ocupo el torque en cada uno de los lados. Es decir, ocupo la fuerza magnética en el lado 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Entonces eso es lo primero que yo voy a sacar. ¿Cuál es mi fuerza magnética en cada uno de los lados? Aquí yo les puse el recordatorio que el campo magnético va para el eje X. Ok, entonces voy a decir, lado 1, 2, el de aquí arriba. Aquí yo les puse las medidas, ahí ve. Ok, mi fuerza magnética va a ser coger mi corriente y multiplicarla por el producto cruz de mi vector dl o mi vector L, mi vector de dirección, de longitud, perdón, por mi vector de campo magnético. Entonces, aquí por dicha, mi vector de campo magnético ya me dicen para dónde va. Siempre va a estar en el eje X. Entonces yo tengo que procurar por eso. Yo sé que siempre va a tener adjuntado una componente Y. Entonces, todo bien. Lo que yo necesito saber entonces es qué está pasando con mi vector de longitud. ¿Qué está pasando en este lado 1, 2? Entonces, mi vector de longitud de 1, 2 va a ser B por seno de teta más B por coseno de teta en I y en K. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué en I y en K? ¿Por qué no es una componente? Porque si nosotros vemos en este sistema, este lado 1, 2 básicamente no se está pegando a ninguno de los ejes. Por ejemplo, el lado 4, 1 está directamente en el eje Y, igual que el lado 2, 3. Pero este lado 1, 2 se está moviendo tanto en el eje X como en mi eje Z. Entonces yo voy a ocupar dos coordenadas, dos direcciones, una coordenada en X y una coordenada en Z, es decir, una coordenada en Y y una coordenada en K. Por suerte, aquí todo está saliendo para el lado positivo, entonces yo sé que esas coordenadas Y y K van a ser positivas. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo aquí es la instrucción para llegar desde ese lado 1, 2 hasta donde me interesa. Entonces, B por seno de teta, ¿qué significa eso? Muévase una distancia B y rote un ángulo teta. Y aquí llegamos al pivote. En el eje Z, muévase una distancia B y rote un ángulo Z. Un ángulo teta. Entonces le estamos dando la dirección a la bobina para llegar a ese lado de pivote que nos interesa. Entonces con eso es como definimos cuánto es nuestro vector para el lado 1, 2. Aquí yo les puse la tablita como si fuera física 1, ¿verdad? Yo sé que esto muchos lo van a hacer en un solo paso. Esto es lo que digo, que pueden básicamente saltárselo y pueden tirar este resultado una vez. Pero aquí yo les puse la tablita, ¿verdad? Como si fuera física 1 para hacer un producto cruz. Entonces con eso ustedes sacan producto cruz y pueden decir, ok, entonces mi fuerza magnética vectorial, porque aquí tenemos una dirección, en el lado 1, 2 va a ser mi corriente por B, por mi campo magnético, por coseno de teta, en dirección J. Básicamente lo que nos interesa del producto cruz más es la dirección J que está saliendo como resultante. Ok, ahora vamos con el lado 2, 3, que es este. Por dicha, el lado 2, 3 es infinitamente más fácil, porque el lado 2, 3 solo está moviéndose en mi eje Y. Entonces, bueno, mi campo magnético sabemos que igual va a ir para X, pero mi lado 2, 3 entonces solo va a ser, muévase una distancia A en el eje Y. Entonces, coja esta distancia A y muévala para el eje Y. Ya está, ya llegó al pivote. En negativo, porque tiene que moverla hacia atrás, ¿verdad? Tiene que moverla, tiene que meterla más bien. Aquí otra vez yo les puse la tablita para hacer producto cruz y nos tiene entonces que la fuerza magnética para el lado 2, 3 vectorial es I por A por el campo magnético en dirección más K. Ok, vamos ahora con el lado 3, 4, es este de abajo. Entonces el lado 3, 4, bueno, otra vez mi campo magnético va a ir siempre en X y mi lado 2, 3 es B por seno de teta en menos I más B por seno de teta en menos K. Ok, otra vez, ¿por qué? Porque yo básicamente le estoy diciendo a la persona, coja esta distancia B, que es lo que mide mi lado, muévala en el seno de teta para llegar al X y dele para atrás, mi loco, para llegar acá. Igualmente, del otro lado, para el eje X, el eje Z, perdón, estamos diciendo,
muévase una distancia acá que es B, muévase un coseno de teta y dele para atrás, mi loco, para llegar al centro. Es una dele en dirección menos K. Igual tenemos tablita para producto cruz y eso me da que la fuerza magnética vectorial para el lado 3, 4 es I por B por el campo magnético por coseno en dirección menos J. El lado 4, 1 otra vez va a ser extremadamente sencillo porque el lado 4, 1 está montado en el eje, ¿verdad? Entonces, como está montado en el eje, yo lo que necesito es literalmente la distancia A. O sea, distancia A y muévase para el mismo eje. No tengo que ponerme muy creativo. Y me va a dar entonces que la fuerza para este lado va a ser I, mi corriente por A por el campo magnético en menos K. Ok. Ahora, ¿qué hago yo con estas direcciones? Con estas direcciones yo puedo montar esta figura. Básicamente, con estas direcciones yo puedo montar para dónde está tirando cada una de mis fuerzas. Entonces, mi fuerza en estos lados, el de 1, 2 y el del 3, 4, es, sí, de 1, 2 y 3, 4, yo tengo que me están tirando para y para menos J. Y yo tengo que para los otros dos, para el 4, 1, me está tirando en menos K. Y para este me está tirando en K. Entonces yo lo que hago es acomodar para dónde están empujando esas fuerzas. ¿Por qué yo tengo que interesarme por dónde están acomodando estas fuerzas? Porque ahora sí, para sacar el torque, yo necesito hacer este producto cruz con la fuerza magnética y el vector dirección. Recordemos que el vector dirección es ese concepto que todos detestamos, que básicamente me da instrucciones para llegar al origen de un sistema. Entonces, pues aquí no va a ser la excepción, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a coger torque para el lado 1. Torque 1Y va a ser el torque para el lado 1, 2. Entonces, mi vector de fuerza 1, 2 que yo saqué por mi vector de dirección 1. Ok, ¿cómo defino yo el vector 1? Básicamente, para mi vector 1, yo voy a darle las instrucciones para llegar desde donde se está aplicando la fuerza, desde donde se está aplicando la fuerza, que es lo que llamamos brazo de palanca, hasta el origen donde a mí me interesa llevarlo. Entonces, ¿cuál es esta dirección? Básicamente, si esto mide B, yo le estoy diciendo, ok, muévase B medios, porque esto está en el centro, ¿verdad? Muévase B medios, muévase seno de I para llegar acá. Y en el caso del eje Z, otra vez, muévase B medios y esta vez rote para acá. Esa es la dirección que le estamos dando entonces a nuestro vector, pues dirección. Hacemos producto cruz y obtenemos esta expresión para el torque en el lado, bueno, aquí lo llamé 1Y. Básicamente sería el torque para el lado 1, 2. Proseguimos con el torque para el lado 2, 3, que sería este que baja acá. Hacemos exactamente lo mismo. El vector de fuerza ya lo tenemos, ¿verdad? Y nuestro vector de dirección va a ser, ok, muévase una distancia B, es decir, muévase de aquí hasta acá y rote para el seno, o muévase una distancia B y rote para el coseno. ¿Qué pasa para el lado 3? Pues va a pasar exactamente lo mismo que para el lado 1. Agarre desde acá, rote B medios o muévase B medios y dele para el seno o dele para el coseno. Y de hecho, vean que entonces estos dos básicamente nos van a quedar iguales y lo que va a pasar es que se nos van a cancelar. Porque al quedar iguales, o sea, la magnitud queda igual, pero la dirección está quedando contraria. Entonces el lado 1 con el lado 2 de una vez podemos ir viendo que se nos va a cancelar. Y con el lado 4 pasa algo interesante. Porque si yo me voy a la fuerza 4 que está acá, este punto de pivote, este punto de brazo de palanca, ya está colocado en el eje Y. Ya está donde tiene que estar, digamos. Entonces no hay vector R, mi vector R es 0. Entonces al tener un 0 como vector R, mi torque en el lado 4 va a ser 0. Aquí yo se los puse, no hay un brazo de palanca ya que la fuerza está aplicada en el eje donde se está rotando. Digamos, la bobina está rotando a partir de este eje y está colocado exactamente sobre el eje, entonces no tenemos punto de rotación o no tenemos distancia de rotación, mejor dicho. Entonces, a la hora que yo saque mi torque neto, voy a tener que el lado 4 se me está cancelando porque no tiene punto de rotación. El lado 1 y 3 están teniendo direcciones opuestas y magnitudes iguales, entonces se me va a cancelar. Y básicamente solo me está quedando el torque del lado 2, que sería este. Entonces,
Lo que yo hago para montar mi resultado es que voy a apuntar este torque de mi lado 2 y le voy a hacer un pequeño cambio. ¿Cuál sería ese pequeño cambio? Meterle este n. Este ejercicio, como les digo, ha salido como 2 veces en todos los exámenes que yo he visto, es muy raro. Pero este de al final es básicamente la trampa que les valía o les tira para abajo este ejercicio. Porque en el enunciado al puro principio les dicen que es una bobina de n vueltas. Entonces, si ustedes ocupan el torque para la bobina, ocupan tomar en cuenta esas n vueltas que está dando la bobina. Hasta este punto es donde yo les digo que ustedes en realidad podrían hacer esto mucho más sencillo si saben, o sea, si saben de este tema. Porque básicamente ustedes pueden llegar acá y pueden hacer el producto cruz desde una vez que plantean los vectores. Entonces básicamente ustedes pueden resolver cada lado en un paso o incluso pueden llegar y plantear los torques de una vez. Y lo que hacen es que de una vez cuando plantean el torque, tiran el vector para un lado, tiran el producto cruz de la fuerza magnética y lo resuelven de una vez. Entonces en realidad pueden resolverlo directamente haciendo los torques en cada lado. Pero eso ya depende de qué tan cómodos o cómodas se sientan con este tipo de ejercicios. Y una vez que ustedes tienen el torque, pues el punto en el sentido de la rotación es bastante fácil matemáticamente, pero hay que verlo, lo difícil no es la parte matemática, sino la parte de interpretación. Ok, nosotros tenemos el torque. Tenemos la fórmula para el torque, que va a ser el número de espiras, o el número de vueltas, mejor dicho, por la corriente, por el área, por B, por seno, por, bueno, en dirección menos J. Y aquí les puse donde θ es el ángulo entre A y B. Es decir, el ángulo entre el área y el campo magnético. Entonces aquí yo les hice como la figurita. Esto es esta figura, ¿verdad? Que tenemos acá. Vista como si aquí, imagínense que esto es un ojo, ¿verdad? Vista básicamente desde arriba. Entonces si ustedes ven esta figura desde arriba, ustedes van a tener que esta es la espira cuadrada. Aquí este es el eje X para donde va mi campo magnético. Y este es el eje Z y este es mi ángulo θ. Entonces, recordemos cómo funciona nuestro concepto del vector normal, que es el vector que le da dirección a para dónde va mi área. Entonces, este vector normal básicamente me va a tirar el área para acá. Al tirarme el área para acá, entonces yo puedo decir, mi torque básicamente va a ser el número de vueltas por la corriente por el producto cruz entre mi vector de área por mi vector de campo magnético. ¿Qué es este cambio que pasó aquí? Este cambio que pasó aquí es básicamente lo que nosotros siempre hacemos al revés. Nosotros siempre tenemos que, si yo tengo dos vectores y ocupo sacar el producto cruz, lo que yo hago es multiplicar los valores de los vectores por el seno del ángulo que está entre ellos dos. Yo siempre paso de esto a esto. Aquí lo que estamos haciendo es pasar de esto a esto. Aquí borro esto. Y ahora sí, para definir yo entonces para dónde rota, pues me queda en realidad bastante fácil. Porque, como les dije, es ver la situación desde arriba. Si yo estoy viendo la situación desde arriba, recuerden que el único torque que me está afectando la fuerza es este. Es el torque 2Y. Es el torque 2,3. Y yo saqué para dónde va ese torque. Es este. Yo saqué para dónde va esa fuerza. Entonces, si yo veo la bobina desde arriba y yo sé que el 4 no me afecta y el 1 y el 2 se cancelan, básicamente esta bobina pues se va a mover para acá. Y esa es la solución para dónde se está moviendo la bobina. Aquí pues yo hice el dibujo, pero la respuesta correcta, ¿verdad? Sería decir, la bobina tiene una rotación horaria. Pero esa sería como la respuesta ilustrada. Como digo, este tipo de ejercicios de torque no son tal vez lo más común, pero sí es algo que puede salir y cuando sale básicamente son un ejercicio de fuerza magnética disfrazado de torque. Entonces es bueno tenerlos por ahí. Este problema 4 vamos a saltarlo por ahora porque me interesa primero explicar este 6 que yo les puse acá. Este es, lo encontré en internet, es un examen, porque me interesa este para explicar este otro. Este es un problema, yo diría que si meten un problema de fuerza magnética que son más comunes, casi siempre tienen esta forma. Esta es la forma que tienen los problemas de fuerza magnética. Les ponen una espira, un círculo, un cilindro a la par de un alambre y les dicen cuál es la fuerza magnética entre estas dos cosas. Entonces en este caso nos dicen, asume un alambre largo y recto con corriente I1, es este, que se encuentra al lado de una espira rectangular de corriente I2, que es esta.
determine la fuerza neta sobre esta espira según los datos proporcionados. Entonces aquí yo les tengo el dibujito. Y básicamente lo que dice el problema es la distancia A de separación es 1 centímetro. Esta distancia B es 8 centímetros. Esta distancia L es 30. La corriente de acá es 30. Y la corriente de acá es 20. ¿Cuánto es la fuerza neta? Ok. La fuerza neta, pues es fuerza magnética, ¿verdad? Entonces yo voy a ocupar la fuerza magnética del lado 1, del lado 2, del lado 3, del lado 4. La sumo y con eso voy a sacar cuánto es mi fuerza neta total, ¿verdad? Porque eso es la fuerza neta, una sumatoria de fuerzas. Entonces yo voy a empezar por el lado 1. Voy a decir, ok, fuerza en 1. Aquí, por ejemplo, en este problema, nosotros podemos casi que tirar de lado la parte vectorial. Aquí en realidad nosotros podemos trabajar solo con la parte numérica, digamos, con la parte de las magnitudes y darle valores a los vectores hasta el puro final. Pero bueno, eso va a conveniencia. Entonces, mi fórmula para fuerza magnética, ¿verdad? Es la corriente por el vector de longitud, producto cruz por el vector de campo magnético, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo planteo acá. Mi lado 1 va a tener una corriente I2 y yo voy a tener que multiplicarlo por el producto cruz de la longitud por el campo magnético. Entonces, longitud por producto cruz de campo magnético, yo puedo sustituirlo, como hemos hablado ahora, por los valores de cada uno multiplicado por el seno del ángulo que están entre ellos dos. Porque aquí yo sé que esto es seno de 90. Porque yo sé que ese ángulo que hay entre la longitud, digamos, y el campo magnético que está dando es de 90. Porque yo puedo usar con mano la regla con regla de la mano derecha, perdón, yo puedo saber dónde está la dirección de este campo magnético. Yo puedo llegar a alinear mi pulgar hacia la dirección de la corriente, digamos, hagamos el ejemplo con I1, yo alineo mi pulgar a la dirección de la corriente y cuando cierro la palma, la dirección en la que se me cierran las puntas de los dedos me queda apuntando hacia la pantalla. Es decir, mi campo magnético, hagan como que la X simboliza como que está entrando a la pantalla. Entonces, de este lado, que es el lado que me interesa, el campo magnético va a estar entrando a la pantalla. Y de este lado, ¿qué va a pasar? Puedo hacer lo mismo. Puedo alinear mi pulgar con la corriente y cuando le dé la vuelta a la palma, que esta va a estar apuntándome a mí, las puntas de los dedos van a quedar saliendo de la pantalla. Entonces, de este lado, el campo magnético va a quedar así. Solo que para este problema, pues a nosotros nos interesa este lado. Entonces, en este lado lo que tendríamos es un campo que va en menos z, que va entrando, y aquí tendríamos un campo que va en más z. Si nosotros asumimos que este alambre, digamos que va en Y, digamos que va para arriba, básicamente tendríamos un alambre que está yendo para Y, que sería mi corriente, que recuerden que, recuerden que mi corriente va a tener la misma dirección que mi diferencial DL. Entonces tenemos un DL que está yendo para Y hacia el fondo, metido a la pantalla, tenemos para dónde está yendo mi campo eléctrico. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Así es como yo saco ese ángulo. Entonces, pues seno de 90, ¿verdad? Va a ser 1. Entonces yo puedo cancelar esto. Y lo que me queda es los valores de cada uno. Este valor de distancia yo sí lo sé, me lo da el enunciado. Pero yo necesito saber cuánto vale mi campo magnético 1. Entonces yo aquí, bueno, aquí ya yo les puse campo 1 con ampere. Pero aquí ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes dicen, ¿aplico Biot-Savart o aplico ampere? Pero aquí ustedes pueden usar la malicia, la garra, y van a decir, mae, pero a ver, este lado es como si yo tuviera un cable, ¿verdad? Un cable que está yendo de aquí hasta acá. Es decir, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, cualquier punto que vaya en este cable, ¿qué va a pasar? Cualquiera de esos puntos va a tener va a estar a la misma distancia de este lado, es decir, va a estar a una distancia A. ¿Qué significa eso? Que este campo va a ser simétrico en todo este lado. ¿Y qué es lo que necesito yo para Ampere? Yo necesito esa simetría. Entonces yo puedo decir, ok, este lado, entonces yo lo voy a sacar, campo magnético con ley de Ampere. ¿Qué me dice la ley de Ampere? La ley de Ampere me dice, mu sub 0, permeabilidad en el vacío, por la corriente que usted tiene, dividido entre 2pi por r, que ese r yo voy a decir que es A, que es la separación entre mis dos objetos. Entonces, ahora sí, yo nada más uno las fórmulas. Uniendo las fórmulas, entonces yo tengo que mi fuerza magnética para el lado 1
va a ser esta expresión. Que de hecho aquí me faltó la L. Voy a darle guardar de una vez antes de que pase una tragedia. Sí, aquí me faltó la L, pero ajá. Vamos a seguir entonces ahora con el lado 3. ¿Por qué con el lado 3? Porque el lado 3 va a ser exactamente igual que el lado 1. Vean que aquí va a pasar lo mismo. Mi campo magnético aquí, 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 aquí y aquí va a estar a la misma distancia de mi corriente I1. Va a estar a una distancia A más B. Cualquier punto en este alambre va a estar en una distancia A más B. Es decir, se está dando la simetría que yo necesito que se esté dando. Entonces vamos a resolver el mismo procedimiento. Yo voy a decir que mi fuerza magnética es igual a mi corriente I2 por la longitud, por mi campo magnético, por seno de 90, por la misma explicación. El campo magnético en todo este lado va a estar entrando, entonces va a ser el mismo. Bueno, va a tener la misma dirección, mejor dicho. Entonces yo aquí llego, esto se cancela, esto es 1. Y lo que voy a definir es mi ley de Ampere. Entonces voy a decir mu sub 0 por la corriente 1 dividido entre 2pi por r. Esto sería mi R, mi distancia de separación. Mi distancia de separación en este caso no sería A, sería A más B. Uno las expresiones y listo. Tengo que mi fuerza magnética en el punto 3, para el lado 3 va a ser mu sub 0, aquí sí puse L, por las dos corrientes, dividido entre 2pi A más B. Ok. Vamos con el lado 2. Con el lado 2 pasa algo un poco interesante. Con el lado 2 ustedes no pueden decir que todo está a la misma distancia, ¿verdad? Porque si yo tengo un punto aquí, un punto aquí, y un punto aquí, y un punto aquí, y un punto aquí, pues todos van a estar a una distancia diferente. Todos van a estar a una distancia diferente de mi alambre. Entonces no se está dando esa simetría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, madre, la verdad es que yo soy un crack, y si no se está dando la simetría, voy a hacer que se dé la simetría a la fuerza. Voy a coger mi lado 2. Este es mi lado 2, ¿verdad? El lado 2. Y voy a coger un diferencial de longitud. Entonces, si yo tengo que esta es mi longitud, voy a coger un diferencial de longitud. Que pues aquí le puedo decir de L o de R. Entonces, si yo sé que esta separación, ¿verdad? Del lado 2 al alambre, voy a ponerle aquí L de, no sé, AL de alambre. Yo sé que esta separación es A, que es esta misma separación, ¿verdad? Entonces yo voy a llamar R a la separación que yo voy a tener de A hasta donde tenga este DL y lo voy a llamar R. Y recuerden que la gracia de los diferenciales es que yo los puedo poner en cualquier parte y me va a decir cómo se comporta. Entonces yo voy a decir, voy a poner que mi distancia va a ser R y voy a, en vez de hacerlo normal, voy a integrar. Voy a integrar esta vara desde este punto a este punto para sacar un R que me sea simétrico para toda esta distancia. Porque recuerden que esta es la fórmula que les va a aparecer en algunos de los formularios, ¿verdad? Pero esta fórmula no es más que si ustedes tienen diferencial de fuerza es igual a corriente por diferencial de longitud por campo magnético en una integral. Esta fórmula es exactamente la misma. De hecho, muchas veces vienen las dos. Entonces yo aquí voy a aplicar esta fórmula. Entonces llego y voy a plantear esa integral. Mi campo, bueno, yo dije que aquí mi DL y lo voy a llamar DR, ¿verdad? Mi campo magnético, pues ya sabemos cómo vamos a sacarlo. Vamos a decir, ok, va a ser mu sub 0 por I, por 2pi, por R, que este R va a ser esta distancia de separación hasta donde yo tenga mi DL. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a meter esto en una integral y voy a decirle, ok, integre desde donde comienza esa distancia hasta donde termine esa distancia. Y yo sí sé cuáles son esos valores. Porque yo sé que aquí hay una distancia A y aquí hay una distancia B más A. Entonces yo construyo la expresión y lo que hago es integrar. Mi I2 como mi expresión de campo magnético pues son constantes, entonces salen de la integral y me queda dr sobre r, es decir, 1 sobre r. Esto es un logaritmo natural y pues aquí yo les puse cómo se evalúan los límites en cada uno. Recuerden que propiedad de logaritmos, si yo tengo dos logaritmos de iguales, de diferente base, de igual base que se están sumando o restando, si se están restando yo puedo expresarlo como una división. Entonces esta fórmula va a ser para mi fuerza en el lado 2. Y aquí pasa algo muy curioso. Yo les puse F2 es igual a F4. Vector de F2 es igual a menos vector de F4. Es decir, F2 más F4 vectorial es igual a 0. ¿Qué es esto? ¿Por qué?
Este procedimiento que yo hice aquí, pues lo tengo que repetir para el lado 4, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia cuando yo hago el 1 y el 3, lo que me va a cambiar aquí es esta distancia de separación, que para el 1 es A y para el 3 es A más B. En cambio, mi distancia de separación para el 2 y el 4 va a ser exactamente el mismo proceso. Para los dos puntos, yo voy a tener que llegar, coger un diferencial de L, voy a tener que integrarlo desde A hasta A más B. Ese procedimiento va a ser el mismo, es decir, los valores que tiene F2 y el valor que tiene F4, las magnitudes van a ser las mismas, pero los vectores van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí podemos, voy a borrar temporalmente esto. Voy a borrar temporalmente esto para hacer esta explicación igual con rojo. Porque aquí yo puedo definir para dónde van mis fuerzas. ¿Cómo defino yo para dónde van mis fuerzas? Básicamente voy a hacer lo contrario de lo que yo estaba haciendo ahorita con la corriente. Si yo quiero saber para dónde va mi campo magnético, yo lo que hago es que alineo mi dedo con la corriente y cuando cierro mis dedos para la dirección a la que se están cerrando es para dónde va mi campo magnético. Aquí yo básicamente voy a hacerlo como decir al revés. Y si yo lo hago al revés, voy a sacar para dónde va mi fuerza magnética en cada uno de los lados. Yo les puedo mandar ahorita un par de videos de estos como decir, de un maecillo haciendo esto para que de hecho lo vean y tengan como la simplicidad, porque yo sé que explicarlo por videollamada, bueno, ni siquiera por videollamada, por llamada, es un poco complicado de ver, pero básicamente aquí estamos haciendo el proceso al revés. Estamos alineando las puntas de los dedos con la corriente y al cerrar esas puntas de los dedos, ahora no me están diciendo, ahora mi pulgar, digamos, va a quedar alineado a para donde va mi fuerza magnética. Como les digo, yo les voy a mandar un video de cómo hacer esto. De hecho, creo que lo tengo subido en semana 12. Me parece que está subido en semana 12. Porque esta habilidad es bastante necesaria en términos de examen para hacer los cálculos rápidos. No es la única manera, pero yo considero que es más fácil hacerlo con una mano a empezar a hacerlo por cálculos. Entonces vean los videos de semana 12, aquí se explica un poco más cómo hacer esto. Pero básicamente con regla de la mano derecha yo puedo saber que mi fuerza para cada lado va a ir en esta dirección. ¿Qué pasa? Ok, sí, yo puedo decir todas son opuestas. Pero en el caso del lado 1 y el lado 3, no solo son opuestos las direcciones, sino que los valores también son diferentes. Entonces yo no puedo decir que se cancelen. Pero con el lado 2 y el lado 4, sí me están siendo iguales los valores y diferentes las direcciones. Entonces yo básicamente estoy teniendo X en dirección menos J más X en dirección J. Entonces esto me daría 0. Entonces eso es lo que yo les escribí en esta parte. Que F se me va a cancelar a la hora de sumarlo F2 y F4. Entonces, para mi fuerza neta, lo que yo voy a tener que sumar es F1 y F3. Entonces aquí tenemos los valores que nosotros sacamos con las direcciones que yo puse acá. F1 está yendo en menos I y F3 está yendo en más I. Ok, entonces pues lo que yo tengo acá es empezar a trabajar esta expresión. Yo voy a llegar, voy a sacar a factor común la expresión de mu sub 0 por L por I. Aquí otra vez se me fue el L, increíble. Voy a sacar a factor común la expresión de mu sub 0 por L por las dos corrientes dividido entre 2pi. Eso lo voy a sacar a factor común y entonces aquí me va a quedar 1 sobre A negativo y aquí me va a quedar 1 sobre A más B positivo, que es esto que tenemos acá. Yo esto lo puedo simplificar y básicamente la expresión que me va a quedar para determinar mi fuerza magnética va a ser esta. Mu sub 0 por las dos corrientes por la longitud del alambre dividido entre 2pi y aquí tenemos menos B sobre A más B en dirección más I. Este menos sale de este menos. Básicamente recuerden que cuando ustedes tienen una expresión, esto es lo mismo que ustedes tengan esto positivo con un menos acá. De ahí es donde sale ese menos. Y finalmente entonces lo que me queda es sustituir valores. Sustituyendo valores, entonces ahora sí yo puedo decir que mi fuerza neta es 3,2 por 10 a la menos 3 en dirección menos I newtons.
Este ejercicio, como les digo, es la forma estándar que van a ver de los problemas de fuerza magnética. Ahora sí, dicho ese ejercicio, vamos a ver este, que es un ejercicio hermano, digamos, es el mismo ejercicio visto desde otro lado, desde otro ángulo. Que nos dice, ok, un cable muy largo, tiene una corriente de 5 amperios, que se encuentra a 10 centímetros. Esto lo saqué yo en un simulacro el año pasado, de una espira cuadrada de 5 centímetros de lado, que lleva una corriente de 3 amperios en sentido horario. Nos dice, encuentre los vectores de fuerza magnética, encuentre el vector de fuerza neta y explique por qué la fuerza neta es distinta de cero. Aquí entonces, la razón por la que yo quería explicar el otro primero que este es porque, bueno, esta solución, como les dije, yo la saqué de la solución del simulacro del examen pasado y es un poco más directa. Entonces en la otra está como más explicado qué es lo que se hace en cada paso. Entonces siento que es mejor aquí explicarlo de segundo porque esta solución es más directa. Básicamente vamos a hacer lo mismo. Yo estoy teniendo que fuerza magnética es corriente por L por B, ¿verdad? Esta es la fórmula como estándar que nosotros tenemos. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, ok, ocupo en cada lado. Vamos a empezar por el lado 1. En el lado 1 yo tengo esta distancia de separación de 10 centímetros que se va a mantener constante. Entonces lo que yo necesito para armar mi expresión es llegar y decir, ok, ¿cuál es mi campo magnético? Porque mi distancia va a ser constante y mi corriente va a ser constante. Entonces, si yo parto de esta fórmula, yo puedo básicamente sacar todo el integral sin integrar nada, pero necesito mis valores. Entonces, mi valor de L me lo están dando en el enunciado, es la distancia de separación que sería 10 centímetros. Pero mi valor de campo magnético yo necesito tenerlo. Por eso es este valor de campo magnético que está al principio. Por eso es que les dije que quería explicar el otro primero, porque aquí yo lo hice como un solo paso. Aquí yo saqué campo magnético y luego sustituí. Pero básicamente es el mismo proceso que hicimos el ejercicio pasado. Yo voy a decir mi campo magnético con ley de Ampere, buscando esa simetría, va a ser mu sub 0 sobre I a la 2 menos 2pi por R. ¿Por qué está el menos? Porque este campo magnético, si ustedes hacen la regla de la mano, está yendo a menos K. Entonces aquí pueden poner la expresión negativa o pueden poner el menos en el menos K. Cualquiera de los dos es completamente válido. Y lo que queda aquí entonces es literal meter los valores que les da el problema. Entonces ustedes hacen regla, no regla de mano derecha, perdón, no. Hacen producto cruz porque ustedes sí tienen una dirección de para dónde va, de para dónde está yendo este vector y para dónde está yendo el campo magnético. Entonces sí tienen que resolver ese producto cruz. Y lo que hacen es meter los números en el calculadora. Entonces ustedes sacan que este lado 1 va a ser 1,5 por 10 a la menos 6 newtons. Para el lado 2, que es el lado hermano, es donde se repite el proceso. Al igual que en este de abajo, para el lado 1 y 3, aquí el lado 1 y 2 van a tener este mismo proceso. Entonces, si ustedes ven, el proceso es el mismo, metemos el campo magnético negativo y lo que hacemos es meter valores. Que aquí va a pasar algo parecido, ¿verdad? A pesar de que el sentido sea opuesto, las magnitudes no son las mismas porque la distancia de separación está creciendo. Aquí tengo una distancia de separación de 10 centímetros y aquí tienen una distancia de separación de 15 centímetros. Entonces, aunque sean magnitudes opuestas para la fuerza, los sentidos no se van a cancelar. Y de hecho, ven que aquí tienen otra vez magnitudes opuestas para donde va esa fuerza magnética. Esta está yendo en J y esta estaría yendo en menos J, porque esto es lo mismo que tener menos J acá. De la misma manera, lado 3 y lado 4 se van a hacer como hermanos, por así decirlo, para buscar que se cancelen. Porque aquí sí se está cumpliendo que están en diferente sentido y la distancia que tiene de este alambre va a ser la misma. Entonces visualmente nosotros sabemos que se van a cancelar. Ahora es cómo llegamos a que se cancelen. Entonces yo llego, planteo mi campo magnético, que igual va a ser el mismo con el negativo porque estamos yendo en menos K. Y planteo mi integral. Recuerden que en el pasado lo que básicamente yo decía es que ustedes aquí es cualquier punto en el lado 1 o en el lado 2, yo puedo decir que siempre esta distancia se va a mantener congruente. Para el lado 4 y 3, la distancia K en cada punto no va a ser la misma en todos los puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es integrar esa separación de distancias. Aquí lo llamé R1 y R2. Pero R1 y R2 es básicamente decir, R1 son 10 centímetros y R2 son 15 centímetros. Entonces yo resuelvo la integral y saco la fórmula. Entonces a la hora de hacer la evaluación, R2 son 15 centímetros, R1 son 10 centímetros
Y con esto saco que va a ser menos 1,22 por 10 a la menos 6 newtons en dirección Y. Cuando yo repita este proceso para el lado 4, aquí sí me va a pasar lo mismo. En el problema pasado yo no lo hice, ¿verdad? Yo nada más puse que el lado 4 se cancelaba con el lado 2. Aquí sí está resuelto tanto el lado 3 como el lado 4 para que ustedes vean que pues el proceso sí es de verdad, digamos. Les va a quedar todo exactamente igual en estos dos, pero a la hora de evaluar, este menos va a hacer toda la diferencia a la hora de la longitud. Perdón, no de la longitud, de la dirección. Entonces, básicamente aquí van a tener lo mismo que teníamos en el problema pasado. Básicamente están saliendo para acá, las fuerzas, para acá y para acá. Entonces, estas dos se van a cancelar porque tienen la misma magnitud y la dirección opuesta. Mientras que estas dos no se van a cancelar porque aunque tengan dirección opuesta, su magnitud no es igual. Entonces, aquí yo los puse, F3 y 4 se van a cancelar ya que tienen la misma distancia, pero con corrientes en sentidos diferentes. Entonces, la fuerza magnética neta va a ser sumar F1 más F2, más F3 y más F4 que se están cancelando, entonces es un 0. Esta es la estructura estándar de ejercicios de fuerza magnética. Generalmente estos ejercicios les pueden variar en que tal vez en vez de sacar el campo magnético general, les piden sacar el campo magnético acá, entonces van a tener que usar Biot-Savart porque pues es una distancia diferente. Pues en vez de un cuadrado o un rombo les ponen un círculo, igual aquí se podría usar ley de Ampere, pero esta tiende a ser como la estructura estándar de ejercicios de fuerza magnética. Que por eso es que yo podría decir aquí, solo les pongo uno y que ya se queden. Pero a mí me interesa que ustedes como que vean cuál es la manera de pensar este tipo de problemas, porque tienen una forma de resolverse, ¿verdad? Digamos, tienen como una serie de pasos a seguir, se podría decir, digamos, la lógica, el sistema operativo para resolverlos termina siendo lo mismo, a pesar de que las figuras y las distancias sean diferentes. Eso es lo que yo quiero que se quede, que ustedes vean este tipo de problemas y aunque sean problemas diferentes, entiendan más o menos cómo es el proceso que deberían seguir y ciertas casualidades que se van a dar, como en este caso, este tipo de lados cancelándose. Los otros dos problemas que tengo son bastante curiosos y más cortos, porque estos los traje acá porque me parecieron problemas muy, no sé si vacilones es la palabra correcta, no sé si va a sonar demasiado nerdo, pero me parecieron vacilones porque son problemas que se resuelven sin hacer ningún cálculo. Son problemas que básicamente están hechos para agarrar los desprevenidos, ponerlos a maquinar y en realidad son de los más simples de resolver. Y son engañosos porque este, por ejemplo, vale 11 puntos, pero este vale 12. Entonces ustedes dirían, tengo que hacer algún calculillo, pero en realidad no hay que hacer ninguno. Entonces esto sí me interesa que los vean por si les llega a salir una sorpresa de estas. Que sepan que que se resuelve extremadamente rápido si ustedes lo analizan bien. Aquí les dan esta figura, ¿verdad? Y les dice, ok, se tiene un conductor paralelo al eje X que se puede deslizar sin fricción. Cualquier cosa, yo sé que voy muy rápido, ¿verdad? Me pueden interrumpir en cualquier momento si hubiera alguna duda. Como no he escuchado más dudas, yo sigo dándole. Entonces, si hay alguna duda, solo me interrumpen. Ok, aquí dice, se tiene un conductor paralelo al eje X que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos al eje Y están separados por una distancia L, en un campo magnético de magnitud B, constante, eso es importante. A través del conductor se mantiene una corriente I si la cuerda está conectada. Aquí esta vara se partió rarísimo, ¿verdad? O sea, digo, yo puse las dos fotos separadas, pero así está el problema. Ok, básicamente lo que les dice aquí es conductor paralelo al eje X que se puede deslizar sin fricción sobre dos rieles paralelos exactamente al centro del conductor y la polea no posee fricción determine. Esto lo imprimió ahí como alguien con serios problemas, pero de ahí así es como quedó. Entonces básicamente lo que les dice es, ok, ¿qué dirección debe tener el campo magnético para que el sistema se encuentre en reposo? ¿Qué valor de la masa suspendida de la polea permite al conductor que esté en reposo? ¿Y qué sucediera si se invierte? Estas tres preguntas, o tal vez la primera no, pero la pregunta B puede tomar mucho desprevenido porque ustedes nunca les preguntan de masa. O sea, ustedes en este momento, digamos, yo en día de examen se topan esta pregunta y dicen masa, ¿de dónde putas agarro yo una masa? Pero van a ver que en realidad es bastante intuitivo si le entienden el truco. Ok, comenzamos de fuerza magnética. Y por L, por producto cruz de B. Entonces yo aquí se los puse como por viñetas para ir como desintegrando los pasos. Entonces, cosas que necesito saber. Siempre, no importa cuál sea la figura, se me va a cumplir
que mi vector L y mi corriente van a ir en la misma dirección. En este caso esa dirección es más I. Pero recuerden que yo siempre voy a tener estos dos vectores en la misma dirección. Ahora, si la tensión está yendo en más J, recuerden que la tensión es básicamente lo que a mí me está levantando, lo que me está moviendo el eje este. Entonces, si aquí yo tengo una tensión que está yendo para acá en más J, mi fuerza magnética me tiene que contrarrestar esta fricción. Entonces, mi fuerza magnética me tiene que ir en menos J. Recuerden de física 1 que este tipo de problemas de fricción de poleas siempre buscan un equilibrio. Entonces, si yo sé que mi fricción está yendo para acá, me está jalando, me está haciendo el cable hacia abajo, yo necesito que mi fuerza magnética me haga el cable hacia arriba para que esta polea esté en equilibrio y se mantenga. Entonces, lo que yo necesito hacer es decir, ok, si esta es mi fórmula de fuerza magnética y yo necesito que este resultado me vaya en dirección menos J, ¿qué producto cruz puedo hacer yo para que se me cumpla ese resultado? Entonces vean que yo no tengo que hacer ningún cálculo, porque entonces yo voy a decir, ¿qué producto cruz de estos dos me va a dar menos J? Pero ya yo tengo uno de los componentes, ya yo sé que este campo magnético va en menos K, porque a mí me dice todo este rato que este campo magnético va a ser constante. Entonces, si ya yo sé que este campo magnético es constante y me dicen que a través del conductor se mantiene una corriente I, yo con regla de mano derecha puedo ver que mi campo magnético va a ir, yo puse menos K, sí, mi campo magnético va a ir en menos K. Porque vean para dónde está yendo la corriente. Bueno, no se ve en la imagen porque está pixelada, pero básicamente la corriente está yendo para acá. Entonces, ya tengo una de las partes de mi expresión. Entonces, yo básicamente necesito decir, ¿qué le puedo meter yo a este producto cruz para que se me haga un menos J? Y ahora se vuelve más fácil, porque es, mira, ¿qué le puedo hacer yo al producto cruz multiplicando a menos K para que me dé menos J? Entonces ya yo puedo hacer esta igualdad. Yo básicamente resuelvo este problema, incluso sin resolver el producto cruz. Yo básicamente resuelvo este problema con la dirección de la longitud, que va a ser la misma de la corriente, porque a partir de esa longitud de la corriente yo puedo sacar el menos K. Y si yo no tuviera esta longitud clara, ahora sí, podría resolver el producto cruz planteándolo de esa manera. ¿De qué valor le meto yo aquí para que dé menos K? Digamos, cualquiera de los dos caminos es válido. Pero entonces yo puedo sacar esto sin hacer ningún cálculo. El punto B me dice, ¿qué valor de masa suspendida de polea permite que el conductor esté en reposo? Ok, aquí entonces yo digo, ¿de dónde puta yo saco masa? Pues de la fórmula de tensión. Obviamente esta fórmula tendría que venir en su formulario, ¿verdad? Ustedes no se la tienen que aprender. Pero la fórmula de tensión es masa por gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya equilibrio, ¿qué significa equilibrio? Que mi tensión es igual a mi fuerza magnética. Entonces, eso significa que si mi fuerza magnética es I por L por B, o en este caso, I por L por B sin producto cruz, yo básicamente necesito que esto sea igual a masa por gravedad. Y esto me va a dar el equilibrio que yo estoy buscando. Entonces, a partir de necesidad, yo planteo la expresión y despejo la masa. Entonces yo otra vez no necesito un valor, no necesito hacer ningún cálculo. Y digo, la masa que usted necesita ahí es I por L por B dividido entre la gravedad. Otra vez no hicimos ni un solo cálculo y sacamos todo. ¿Qué sucedería si se invierte la dirección de la corriente? Ok, básicamente le están preguntando, si aquí esta vara estaría en menos I, ¿qué pasa? Entonces, ok, yo les puse, I tiene dirección más I, la corriente va en más I. Y aquí esto fue la expresión que definimos ahorita, que si yo multiplico la corriente, esto debería ser una L, perdón. Aquí, esto debería ser una L. Si yo multiplico la dirección de la longitud por mi campo magnético en producto cruz, me va a dar fuerza magnética en menos J. Eso es lo que ya teníamos. Entonces, lo que yo voy a decir es, ¿qué pasa si esta dirección sería menos I? Si esta sería menos I, esta multiplicación me va a dar más J. Es decir, se me va a romper el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se invierte la dirección de I, pues también le tengo que dar vuelta al campo magnético para que se mantenga la dirección en J. Básicamente es una cosa me causa otra, entonces me tiene que causar la otra. Y si ustedes lo ven, tiene un poco de lógica, ¿verdad? Porque digamos que el campo magnético va para acá. Y a mí me están diciendo
que la corriente, perdón, si la corriente está yendo para acá, porque este es el eje X, está yendo en más Y. Entonces a mí lo que me están diciendo es qué pasa si ahora la corriente me está yendo para acá. Pues ok, el campo magnético ya no me va a ir para abajo, sino que me va a ir para arriba. Entonces ustedes resuelven este problema y nunca tienen que calcular nada, no tienen que hacer ninguna integral y se vuelve puntos que ustedes pueden sacar a punta de conocimiento. Entonces, este problema que sigue es básicamente lo mismo. Aquí sí tienen que hacer un calculito más, pero digamos, la idea es la misma. Es un problema que no requiere números, que está hecho para que ustedes más bien se pongan a cocinar de más y se terminen gastando tiempo y yéndose en todas. Les dan esta figura, dice considere la configuración mostrada en la siguiente figura, formada por dos semicírculos del radio A y cuatro segmentos rectos de largo E. Es decir, segmento 1, segmento 2, semicírculo 1, semicírculo 2, segmento 3, segmento 4. Considere el ancho de separación entre la parte superior es despreciable, es decir, este ancho es despreciable. El campo magnético generado por cada uno de los alambres rectos de longitud B en el centro de la configuración, es decir, ¿qué hacen cada uno de estos cuatro alambres? 1, 2, 3, 4, aquí. El campo magnético generado por el segmento semicircular del radio A y que lleva corriente I1, que es este, en el centro de la configuración, acá, y una expresión para el campo magnético total en el centro, y además el qué pasaría si ese valor del campo magnético, si la corriente 1 fuera igual a la corriente 2. Entonces, vamos por partes. Campo magnético generado por cada uno de los alambres rectos. Aquí básicamente, para los alambres rectos, es decir, para estos alambres rectos y esos alambres rectos, volvemos a lo que decíamos la semana pasada. Yo no sé por dónde putas entrarle a esto, porque tengo unos alambres rectos que están chocando con dos semicírculos que están separados y me están pidiendo el campo magnético en un punto alejado en la nada. Si yo no sé cómo entrarle, aplico Biot-Savart. Entonces, para mi fórmula de Biot-Savart, yo tengo que mu sub 0 va a ser igual a la corriente por mi diferencial de longitud, por mi radio, por mi dividido entre radio a la 2. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a pasar algo muy curioso. Que recuerden que habíamos visto que cuando nosotros trabajamos en Biot-Savart, solo para un círculo... voy a hacer un poco más de... Voy a hacer aquí. Cuando nosotros trabajamos en Biot-Savart para un círculo, habíamos dicho que el DL se iba a ir moviendo en dirección de la corriente, es decir, alrededor del círculo, mientras que mi vector R me iba a apuntar hacia el centro. Es decir, estos siempre iban a formar un ángulo de 90. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí está pasando un detalle curioso. Mi vector R de dirección siempre me está apuntando al origen, ¿verdad? Pero mi vector de corriente aquí también me está apuntando al origen. Entonces no me están haciendo ángulos de 90, me están haciendo un paralelo. Entonces, al ser paralelo, básicamente mi producto cruz de estos dos va a ser 0. Y si este producto cruz es 0, mi campo magnético va a ser 0. Entonces aquí, básicamente, lo que yo hice fue nada más parar un toquecito, ver para dónde estaban yendo mis vectores, porque, digamos, aquí, vean, aquí esto es corriente 1 y aquí está corriente 2. ¿Qué significa esto? Que corriente 1 viene desde aquí y va a hacer este recorrido. Entonces, si corriente tiene este recorrido, yo sé que mi diferencial de longitud, que tiene el mismo sentido de la corriente, también tiene esta dirección. Pero aquí, mi vector R, que va para el centro, también va a tener esta dirección. Entonces, al ser paralelos, no se está formando un ángulo de 90, sino que directamente hay un 0 en ese producto cruz. Eso es lo que yo estoy viendo, analizando un toquecito el problema. Entonces, yo digo, ok, 0, y ya está. Para cada alambre recto se va a pasar exactamente lo mismo, porque va a pasar para estos dos y para estos dos también, porque para estos dos la corriente va a ir para este lado. Y sí, el vector R va a ir para este lado, pero igual siguen estando paralelos, sigue habiendo un ángulo de 0. Entonces igual mi producto cruz va a seguir siendo 0. Ok, punto B. El campo para el semicírculo de arriba, para la corriente I1. Para la corriente 1, igual, si fuera un círculo, tal vez yo podría considerar ver si hay una igualdad, una simetría. Pero al ser un semicírculo, volvemos al mismo. Esto es una figura que yo no conozco. O sea, tengo un cable acá y aquí tengo un semicírculo. Aquí hay espacio vacío. Yo no conozco esta figura. Entonces, de una vez nos vamos Biot-Savart. Entonces, planteo mi integral de Biot-Savart y digo, ok, ¿qué conozco yo de aquí?
aquí sí, aquí yo puedo decir que, que mi producto cruz va a ser dl por 1. ¿Por qué? Porque aquí sí se cumple que mi dl va a tener la misma dirección que mi corriente, es decir, va a ser un ángulo de 90, va a ser un ángulo de 90 con mi R que está yendo para abajo. Entonces, aquí sí yo puedo decir que lo que me va a salir de esa expresión es básicamente un dl. Y al estar trabajando con un círculo, recordemos del primer examen que cuando yo estoy trabajando con un aro, con un círculo, con un arco, si yo tengo un dl, básicamente lo que yo voy a tener es un radio inclinado en el ángulo que me está llevando al centro. Entonces, R por d. Entonces yo planteo mi integral y lo que hago pues es resolver. ¿Cómo resuelvo esto? Pues mi R yo lo saco porque mi R es una constante, porque pues al ser un radio, mi radio va a ser el mismo punto, va a ser lo mismo en cualquier punto del semicírculo. Entonces yo saco el integral y me va a quedar d. D pues lo integro y si pues la integral de d va a ser z. Entonces ahora yo aquí tengo mi fórmula para un semicírculo estándar. Y ahora, ¿cómo paso yo esta fórmula a este semicírculo? Yo digo, madre, ok, un círculo tiene 360 grados. Está bien. Pero un semicírculo entonces va a tener 180. Va a ser solo una apertura de 180. ¿Y qué pasa con 180? Que 180 es exactamente igual a pi. Entonces yo puedo dar un paso extra y decir, ok, para este semicírculo en específico, este ángulo va a medir pi. Entonces se me va a cancelar el pi que yo tendré aquí con este pi y me va a quedar la fórmula para este semicírculo, que va a ser mu sub 0 por la corriente 1, que es la que está yendo para arriba, dividido entre 4a. El a sería el r, sería el radio, porque me dicen que es de radio a, y en dirección más z. Otra vez dirección más z yo la puedo sacar porque a mí me dan la dirección de la corriente. Entonces, punto B listo. Punto C me dicen, ok, ya usted tiene cuánto es un semicírculo. Ahora dígame cuánto es el campo total en toda esta configuración. Y yo digo, madre, muy fácil, porque ya yo sé que mis alambres rectos no me suban nada, son 0, entonces no los cuento. Entonces yo lo que necesito es semicírculo de acá más semicírculo de acá. Ok, entonces semicírculo 1, ya yo lo tengo, es este. Semicírculo 2, pues ¿qué me va a pasar? Va a ser exactamente lo mismo, pero la dirección de la corriente del campo magnético va a ser al revés. Entonces yo saco saco factor común y lo que me queda es mu sub 0, la resta de las corrientes entre 4a. ¿Por qué yo puedo hacer este producto aquí? Porque recuerden que es lo que yo he venido diciendo, que ustedes tengan este menos z, es como que ustedes tengan esta expresión con el menos acá. Entonces yo saco a factor común el mu sub 0 con el 4a y me queda la resta de las dos corrientes en dirección z. Y en la pregunta C me hacían otra pregunta. Me decían, ¿qué pasa? Una expresión del campo magnético total en el centro y además el valor del campo magnético si I1 es igual a I2. Eso también lo puedo sacar, porque yo puedo coger esta expresión que habíamos sacado originalmente, que es mi expresión para este tipo de semicírculos, y digo, ok, ¿qué pasa si estas dos son iguales? Y pues, ¿qué va a pasar si estas dos son iguales? Que esta resta me va a dar 0. Porque pues si yo tengo, yo que sé, que esta corriente es 5, 5 menos 5, pues esto me va a dar 0. Entonces aquí yo les puse pues que el campo magnético total va a ser mu sub 0, 4a, restando las corrientes en dirección z. Y si se diera que las corrientes son iguales, mi campo magnético total va a ser 0. Otra vez ven que, digamos, son cálculos muy, bueno, ni siquiera son cálculos en realidad, o sea, es básicamente plantear fórmulas. Pero también, o sea, hay problemas de estos que se pueden resolver básicamente sin hacer nada. Tal vez el indicio que ustedes tienen es que 12 puntos y 11 puntos, pues es un poco más bajo que lo normal, digamos. Creo que, sí, por ejemplo, este era de 24 puntos la vez pasada. Los de Ampere tienen que hacer como de 16, 18 puntos para arriba. Entonces eso es un indicador de que tal vez no tienen que hacer nada. Pero bueno, con esto ustedes tendrían, creo que tendría ejercicios de la mayoría de temas, por no decir de todos los temas. Porfa, aparte de los videos míos y todo eso, véanse los videos que están en semana 11 y creo que están en semana 10 y semana 12. Son videos que yo me he encontrado en YouTube
Los de semana 12 son de un profesor, César Izquierdo, ese mae es el dios de física, es increíble. Véanse ese tipo de videos, de verdad, o sea, tómense en el rato, aprendan a hacer reglas de la mano derecha bien, ese mae lo explica mil veces mejor que yo. Vean ese contenido, tienen ejercicios resueltos del libro, o por lo menos tienen ejercicios con soluciones del libro, ejercicios cortos que también les pueden servir. Yo igual que para el primer examen les voy a subir como una compilación de notas rápidas para... qué increíble, si sigue bugueado. Les voy a subir una compilación de notas rápidas para el segundo examen, así como en qué unidades tiene que ir todo, cómo tienen que acomodar las cosas, cómo tienen que presentarlo. Yo igual les voy a subir eso. El simulacro, que recuerden, la fecha de entrega es el otro martes. Yo la solución se las voy a subir el lunes en la pura mañana. Y ok, si ustedes quieren asegurar la nota de la tarea, y se esperan a la solución del simulacro y la suben. Pero de ahí, a ver, o sea, les estamos dando la oportunidad de que resuelvan el simulacro, que tengan un examen de prueba, porque básicamente son 3 ejercicios de desarrollo nada más. O sea, perfectamente podría ser un examen. Les estamos dando la oportunidad de que pues se prueben antes de tiempo y entreguen eso. Y cualquier persona que me lo entregue antes del domingo, yo con todo gusto ahí mismo le pongo la nota en el test digital y le reviso el simulacro. Y a ver, digo, si ustedes hacen las cuentas, pues la tarea va a valer, yo qué sé, 4% al final del curso. El examen va a valer más de 20. Entonces, no sé, me parece a mí que la nota del examen puede que sea un poco más importante. Entonces tienen eso. ¿Qué más? ¿Qué más? La tarea de ustedes, yo se las, que creo que la subían hoy a mediodía o hoy a medianoche, no sé. Yo se las voy a revisar en estos días antes del fin de semana para que tengan eso. Y también tienen el quiz opcional, que ese yo se lo subo probablemente de viernes a domingo. Va a ser 10 preguntas de marca con X que voy a sacar de exámenes viejos. Entonces recuerden, esto no tiene nota, es completamente opcional. Pero a final de semestre, como ustedes me pueden negociar, que les cambie ya sea una nota de una tarea de cátedra o una nota de un simulacro por la nota más alta que hayan tenido en uno de estos quizzes opcionales. Yo una vez les digo, no, yo tengo los registros de estos quizzes, entonces no me van a tramar. Pero ajá, en el caso de que sea un simulacro, pues la persona me pregunta la nota, yo se lo cambio directamente. Y en el caso de que sea una tarea de cátedra que son en grupo, cualquier persona de los del grupo me puede apelar esto. Es decir, si llega Fabricio y se pegó un 90 en uno de estos quizzes, me puede llegar y apelar que en una tarea el maestro se pegó un 60. Ojo, esto solo cuenta para la parte escrita, los videos no los reviso yo. Pero si en la parte escrita el maestro tiene un 60 y me apela este video con el que tiene un 90, todo el grupo va a pegar ese 90. Entonces ahí les doy la motivación de trabajo de equipo. Dicho esto, no sé si hay alguna duda de lo que vimos hoy para que lo veamos ahorita. Por mi parte no. Ok, entonces estamos por ahora. De verdad, jodan el fin de semana. Vean, este examen. Bueno, este examen es mucho más fácil que el primero. Digamos, el primero es el más pesado. Este examen es más fácil. En este examen pueden recuperar. El tercero es todavía más fácil que este. Entonces, una recuperación del curso es perfectamente posible. Si tienen un 20, es perfectamente posible recuperarlo. Si tienen un 60, pueden asegurar el curso en este examen. Entonces, de verdad, practiquen. Vean, si yo estoy despierto, les voy a responder. Y si estoy muerto, les voy a responder el otro día en la pura mañana. De verdad, no tengan pena, jódanme. No, este no es un curso que, bueno, no, ustedes sabrán, no es un curso que precisamente dé muchas ganas de llevarlo otra vez. Entonces, no se la jueguen. Y sí, estamos por hoy, muchachos.